Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerio. Es un placer y un gusto, un honor estar con ustedes nuevamente después de unas semanas de ausencia por las festividades de Pesach, el cerramiento de Pesach que tuvimos. Pero bueno, fue maravilloso la celebración de Pesach, y que con gusto nuestro Roé, que le mando un fraternal saludo a él y a su apreciable familia, nos compartió, ¿verdad?, la celebración desde su hogar, con su familia, ¿sí? Y bueno, fue una gran bendición el haber celebrado la primera fiesta, ¿sí?, de Yahweh, de nuestro Elohim, que le pidió, recordemos que le pidió a su pueblo, a Israel, cuando salieron de Mitraín, salieron de Egipto, ¿sí? Bueno, después de esa ausencia, nuevamente con ustedes, les envío la verajá a cada uno de los que pertenecen a Java Ministerios, y tampoco a los que no pertenecen y que desean pertenecer, bienvenidos a España, a Centroamérica, a Sudamérica, Estados Unidos, a los hermanos de Texcoco Time, mi hermano Mario, para mi hermanita Rosy Aguilar, para Zumpango, para Capulúa, para todas las partes de todas las ciudades que pertenecen a la República Mexicana y que están adheridas a Java Ministerio. Un fraternal saludo también a ustedes. Bueno, iniciamos con el tema, porque ya con este vamos a cerrar este ciclo de enseñanzas de nuestro Adón Yeshua, sí, y el tema principal, recordemos que Yeshua, bueno, el tema principal es Yeshua, el humano, sí, recordemos que él vino a casi todo, casi, a una excepción nada más, a que no fue padre biológico, sí, no fue padre biológico, ¿verdad? Él vino el Padre Eterno lo mandó a una gran misión, y que él vino y cumplió cabalmente de acuerdo a la instrucción de su Padre. Y escrito está, ¿verdad?, en el Evangelio, y recordemos que está escrito desde el Bereshit, desde el principio de crear, ya fue escrito el nombre del Mashiach. Sí, bueno, recordemos que vino a ser humano, se vino a ser humano. Después entró el subtema, el de Yeshua entiende sobre relaciones. Sí, o sea, encontramos relaciones con personas, sí, relaciones, por ejemplo, anduvo, bueno, recordemos que él no necesitó, perdón, de guardaespaldas, no necesitó de, como decimos, bueno, acá en México, guaruras, personas, no, simplemente él anduvo libre, él se sentaba en plazas, en lugar donde él fuera, y más en la casa donde no moraba la Shekinah, ¿verdad?, en la casa de su padre, que ya para ese tiempo no moraba, ¿verdad?, era un mundo de corrupción ahí en ese templo, sí, y bueno, y tenía muchos seguidores, sí, tenía mucha gente que lo seguía, algunos, como dice nuestro Roé, milagreros, ¿verdad?, que bueno, pues nomás lo acompañaban porque querían su milagro, pero ya no regresaban. Pero en realidad, ¿qué pasaría con esas personas? Fueron por su milagro. Sí, recordemos esa historia de los varones que fueron y sanaron y nada más regresó uno. Sí, los demás, ¿qué pasaría? Ya sabemos, ¿verdad?, la historia. Igual, el otro subtema era Yeshua entiende el trabajo, y recordemos que él le fue heredado por su padre, Joseph, la carpintería. Entonces él trabajó también, y él se relacionó con personas, y con personas de todo tipo. Conoció dentro del trabajo, hubo aflicciones, hubo
contiendas quizás con los que lo contrataban, ¿verdad? Quizás ponían de pretexto que no les gustó el trabajo que les hizo, simplemente querían regalar el trabajo, ¿verdad? Pero realmente el trabajo, voy a hablar de los artesanos, de los que hacen sillas de madera, mis respetos. Necesitan mucha paciencia porque tienen que moldear las maderas, tienen que tratarlas. Es un trabajal, pero el trabajo final es muy hermoso. Bueno, ese trabajo lo hizo nuestro maestro, nuestro Machía, ¿sí? Él vino también a trabajar, ¿sí? Y se relacionó con personas, como les dije, con todo tipo, así se los comenté la semana pasada, hace 3 semanas. También vino a hacer un trabajo también aquí, a este mundo, ¿verdad? Así como el trabajo que recordemos, les retomo el tema de Abraham, porque todavía no tenía el nombre completo, Abraham. Sí, pues también él también empezó con el monteísmo desde que con su papá trabajó, bueno, atendió el negocio, no trabajó, atendió el negocio del papá, que era un idólatra, porque recuerdo que trabajaba con Nimrod, ¿sí? Y también trabajó, se relacionó con personas y se relacionó con alguien más grande, con Nimrod. Nimrod quería que se postrara ante él. Y recordemos que, bueno, hizo Abraham unos destrozos y fue merecedor, de acuerdo a la ley de Nimrod. Fue metido en un fuego dentro de unas maderas y nada. Él estaba tranquilamente, ¿por qué? Porque Hashem estaba con él, ¿sí? Él también cumplió un trabajo, sí, Abraham, así cumplió un trabajo también, un gran trabajo. Quien lo inició fue Moshe Rabinú, o sea, él también inició un trabajo, después recordamos que lo siguió Yehoshua, bueno, y después hoy Machía. Pero todo es trabajo, todos se relacionaron, todos entendemos que hubo relaciones con personas, situaciones críticas, de lastimaduras quizás, y que es el tema que sigue ahorita, con el que voy a cerrar el tema de Yeshua el humano. El subtema, el último, es Yeshua entiende el dolor. Yeshua entiende el dolor, ¿sí? Y permítame. El dolor, perdón, el dolor emocional y el dolor físico, ¿sí? Ahorita les voy a dar cuáles son ellos. El dolor emocional, creo que todos los hemos enfrentado, ¿verdad? Y creo que no hay ningún ser humano que no lo haya enfrentado a esa situación. Desde el momento que, por ejemplo, cuando fuimos niños, ¿sí? Cuando nos reprendían, por ejemplo, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo era un poco travieso, ¿verdad? Y bueno, pues me reprendía mi madre y no, Héctor, no, Héctor, lo otro. Bueno, pero a veces dice uno se gana el premio, a veces no hace uno eso y pues bueno, también se lo llevan de encuentro, ¿verdad? Porque pues desafortunadamente no fue el que causó eso, pero como ya nos conoce, pues se van de gilo y pues me llevaban también. Bueno, es una forma también de un dolor emocional. Viene el enojo, viene la frustración y querramos o no, hay una lastimadura, porque la frustración es el reflejo de algo mal. El enojo que dejamos es la punta del iceberg que está abajo. ¿Qué está abajo? ¿Qué hay abajo? El rechazo, los límites, lo acumulado. Imaginemos a un niño que le estén diciendo no esto, no lo otro, no esto, no lo otro, puro no, 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 no. Y de joven
y de joven le estén continuamente también diciendo, no, no esto, no lo otro, no esto, no lo otro. Y todo eso lastima y es parte de la vida. Y hay que enseñar límites también a los niños, a los jóvenes también, ¿sí? Pero también son lastimaduras naturales, son lastimaduras obvias que se dan, ¿sí? En cada etapa de la vida del hombre, que vamos pasando por distintas circunstancias que nos van llevando a enfrentar distintas limitaciones, distintas circunstancias que te abren el corazón, que te lastiman, que te dañan. Yeshua entiende todo eso. También entiende el dolor físico, el dolor del cuerpo, cuando estás enfermo, cuando te caes, cuando te raspas también, te golpeas. Es un dolor físico también. Y ahorita les leo Isaías, la primera escritura, Isaías, capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado, desechado por los hombres. ¿Qué tipo de dolor es este? Emocional. Aquí estamos hablando del maestro, de Machía. Imagínense ser rechazado por el hombre, sentirse lastimado por sus hermanos, ¿sí? Porque recordemos que lo juzgaron como loco, porque pues mucha gente, recordemos que cuando salió del templo dijo, lo tumbaré en 3 días, lo reconstruiré. Imagínense qué pensaron, oye, si tardamos más de 40 años para construirlo y él lo quiere tumbar y levantar en 3 días, realmente estaban hablando de él, pero ahí lo estaban juzgando equivocadamente. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Estaban conociendo al maestro, al Machía. Continuó. Varón de sufrimientos, o sea, de dolor emocional, familiarizado con la enfermedad emocional. Recordemos que él dijo, he venido a sanar a los quebrantados de emociones. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Los hijos, siendo rechazados por los padres, siendo severamente sancionados por los padres, hijos sobreprotegidos, que después experimentan frustración porque caen sobre ellos responsabilidades que no les toca. Y luego hay que andar peleando con los papás, rechazados, quebrantados, lastimados, heridos del alma, heridos del corazón. ¿Sí? Yeshua comprende que sientes, Él sabe qué sientes, porque Él fue también rechazado. Que tu pecho se abre, que sientas como algo que está pasando y atravesando tu corazón. Con tu mente se empiezas a nublarse, empieza a pensar, quizás en llanto, la tristeza, la depresión, por las cosas que te suceden. Yeshua también pasó por eso, y Él te entiende y entiende a la perfección.
Efectivamente, nuestro Maestro, nuestro Adón Yeshua, él entiende todo esto. Como se lo leí acá en Isaías, desde el momento que fue rechazado, imagínense, ¿qué sintió el Maestro? ¿Sí? Se sintió terrible, me imagino. ¿Sí? Continúo. El mismo Isaías, capítulo 53, versículo del 4 al 5. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaban nuestros sufrimientos que los soportó. ¿Quién fue? Machías, Yeshua, nuestro Maestro. Aquí estamos hablando de un dolor físico que él tuvo. ¿Por qué? Imaginen, hago un paréntesis, imaginen esos clavos que le pusieron, esa lanza que le fue clavada, imagínense, un dolor, ¿sí? ¿Pero qué llevaba ese dolor? Nuestras enfermedades, nuestros pecados, ¿sí? Continúo. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim, pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Efectivamente, más adelante viene algo referente a lo que hicimos ahora en Pesa. Ahorita se lo voy a leer. Yeshua fue torturado hasta la muerte. Implican golpes, laceraciones, fracturas, el cuerpo atravesado por un objeto punzocortante, las espinas en su cabeza. Seguramente también hubo jaloneos, ¿verdad? Jaloneos de cabellos. ¿Sí? Imagínense cuando iba cargando ese madero, pesadísimo, pesadísimo, ¿sí? Sobre su espalda. Ese madero pesado que, bueno, quizás pesaba más de 20 kilos. Pero él sufrió físicamente golpes, laceraciones. Tuvo varios verdugos, nuestro Machía, cuando fue aprendido. Pero fíjense una cosa muy importante, nuestro gran ejemplo de nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque él perdonó. Él perdonó. A pesar de todo lo que le estaban haciendo, él perdonó. Y fíjense qué tan fue ese el amor de nuestro Yeshua hacia el prójimo, hacia nosotros. Que recordemos cuando fue apresado su discípulo, ¿sí? Pedro, atrabancado, no fue y lesionó a un guerrero que venía a cumplir una orden. Él venía a cumplir una orden y tenía que cumplirla cabalmente. ¿Y qué hizo Pedro? Lo lastimó, le lastimó su oreja. Y nuestro amado Yeshua reprendió a Pedro, ¿sí? Lo reprendió y le dijo, oye, tranquilo, pues no lastimes.
porque nuestro maestro ya sabía a qué venían. De hecho, él ya sabía todo. ¿Sí? Porque no nada más así te apresamos, porque desde el momento que empieza su calvario es el sufrimiento. O sea, desde el momento que fue apresado empieza el calvario, empieza el sufrimiento de él. Sufrimiento físico y emocional también. Porque recordemos que va con su padre, le dice, padre, bueno, como diciendo, si no hay quien le pueda pasar esta copa, bueno, pues yo me quedo con ella. Efectivamente, él ya sabía que él era el cordero, él era el corbán, él era el que iba a ser llevado a ese madero. ¿Sí? Continúo. La carta de Mateo, capítulo 26, versículo del 36 al 39. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí en lo que yo voy allá a orar. Se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, tengo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo, y velen conmigo. Pasando un poco más delante, se postró sobre su rostro, lloró y diciendo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hago un paréntesis, por ejemplo, tenían dolor, ¿sí? Y más todavía, que pidió que velaran con él, a los que llevó con él, ¿sí? Y los encuentra dormidos. Y dice, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Es lo que le dice el maestro a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que lo acompañaron, porque el maestro iba a orar, Yeshua iba a orar. Él lo entiende. Qué dolor que tú experimentas, lo que traes ahí en tu cuerpo físico, en tu alma. Yeshua entiende ese dolor. El mismo Mateo, ahora me regreso un poquito, que es el capítulo 26, versículo 26, 28. Mientras ellos comían, Yeshua tomó pan y dio la bendición, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tengan,
coman, este es mi cuerpo. También tomó una copa y después de dar gracias, se la dio a ellos, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Ahorita se los mencioné. Que esa copa fue la tercera que levantamos en Pesaj, que fue la copa de la redención. ¿Sí? Aquí el maestro ya estaba preparándose, ¿sí? Y en los versículos anteriores, que eran los que seguían después de este, es cuando se va a orar y es cuando trae esa tristeza. Dice el versículo 38, entonces les dijo: tengo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo. Entonces, nuestro maestro entiende y él sabe, y aparte tenemos un Padre amoroso, un Padre que somos su máxima creación. Tanto nos ama que nos mandó a su Hijo unigénito a cumplir esa gran misión, esa gran encomienda que le dijo, y que el mismo Mashiach, el mismo Yeshua lo dijo. ¿Sí? Entonces nos queda muy claro que nuestro Padre nos ama tanto, que Baruch Hashem, que hoy tenemos a un elocuente intercesor, tenemos a Mashiach. ¿Sí? El velo se rasgó, ¿sí? Ya no existen los corbán. Mashiach fueron los 5 corbán, en él se fueron esos 5. ¿Sí? Entonces nos queda acudir a nuestro Maestro, acudir a nuestro Mashiach, acudir a Yeshua. Continúo. Déjenme decirles algo, y muy interesante, porque hablamos del ciclo de la vida del ser humano. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego viene la curva hacia abajo. O sea, empieza la vejez, y viene la muerte biológica. ¿Sí? Porque recordemos que vamos a dormir y vamos a ser despertados por nuestro Maestro. Vamos a escuchar la voz de Él, dándonos la orden de levantarnos. Yeshua también experimentó el dolor de perder a un ser querido. ¿Tú has experimentado un dolor así? Y lo sabemos y lo entendemos claramente. Su amado amigo Lázaro también sufrió un dolor. Y todavía las hermanas de Lázaro seguían restregándole a nuestro amado Yeshua el por qué llegó tarde. ¿Sí? Porque decían que Lázaro estaba muerto. ¿Sí? Entonces va y lo levanta.
¿qué le dice? Lázaro, levántate. ¿Sí? Si tú perdiste a un ser querido o un ser amado, Yeshua también lo sintió. ¿Quieres ser sanado de esos dolores? ¿Quieres tú recibir ayuda y socorro oportuno ante las circunstancias que estás viviendo? Tenemos a alguien que entiende perfectamente, ¿sí?, todas nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros dolores, porque vuelvo a decirles, Él pasó por todo eso. ¿Qué nos queda a nosotros? Desarrollar una relación con Yeshua, meternos a la oración con Él, pedirle a Yeshua, ¿sí?, pero sobre todo, darle gracias, porque se hizo humano. Y nuevamente, porque Él nos va a entender. Yeshua nos puede entender siendo Elohim, y quien fue humano también. Él nos puede ayudar y te puede ayudar. Hay que permitírselo. Recordemos que Él es el constructor. Él construye. Él es la roca. Permite que Él construya sobre lo que hemos hecho mal o hicimos mal. Que Él sea nuestro fundamento. Permite que Él te ayude y me ayude en nuestra vida. Que Él nos ayude, porque Él lo va a entender. Construir sobre ese camino estrecho es muy doloroso. Es muy incómodo y muy difícil, mas no imposible. Y por eso Yeshua se hizo humano, para entendernos como humanos. Recordemos que Él nos dice, hay que andar ese camino estrecho, ese camino angosto. Y tomo palabras de nuestro Roé, que al llegar a esa puerta, al final esa puerta estrecha, no debemos de llevar ninguna clipot, ninguna cáscara, ¿sí? Ninguna, porque no nos va a permitir entrar a ese lugar maravilloso, ¿sí? Y ello hay que quitárnoslo antes de entrar a ese lugar, a esa puerta, llegar a esa puerta, perdón. Y en el camino ir quitándonos esas cáscaras, esas clipot. Y como se lo dije aquí, tener una relación con Él, entrar en oración con Él, pedirle a Él, Baruch Hashem, como se lo dije hace un momento, tenemos a quién acudir. Pedimos la autorización de usar su nombre para pedir al Padre por medio de Él. ¿Sí? Y alguien también que sufrió mucho antes de que llegara nuestro don Yeshua fue Moshe, quien inició, ¿sí?, quien inició esa transición, ese camino para la buena vida.
esa libertad al pueblo de Israel. Él también, Moshe también tuvo mucho dolor, tuvo aflicciones, tuvo conflictos, acudió al Padre, como se los dije. Hago un paréntesis, por ejemplo, si había una situación de algún reclamo del pueblo de Israel, él iba al Padre, ¿sí? Subía y le decía, Baruch Hashem, nosotros, como se los dije hace un momento, tenemos a Machías, tenemos a nuestro Salvador, que no nos toca más que tener una buena relación con Él y entrar en oración. Continúo con Moshe. Moshe, por ejemplo, sufrió constantes dolores emocionales. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando el Eterno le dice que vaya con el pueblo de Israel. Después de que estaba en la zarza, que lo vio, ¿y qué le dice Moshe? Es que no me van a escuchar, es que, ¿qué le dice el Eterno? Métete la mano a tu pecho. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a su mano cuando la sacó? Tenía lepra, Sará. ¿Por qué? Porque habló. ¿Qué le dijo el Eterno? Vuelve a meter y sácala, y estaba sana. Y así también sufrió mucho Moshe, ¿sí? Recordemos también cuando se quejaba el pueblo de Israel por el agua, por la comida, ¿sí? También, recordemos que lo andaban linchando también, y que va al Padre y le dice, oye, mira, se está quejando porque no hay agua, bueno, ve y pégale a la piedra una vez, no le pegas tanto, se agarró a pegarle, bueno, pues ahí ya conocen la historia, ¿verdad? No me meto en esa parte. Igual, también otro sufrimiento que tuvo, otra angustia también. Recordemos cuando lo enfrentó Corá, a él y a Aarón, ¿sí? También ahí pasó unas de Caín, Moshe. ¿Qué le pasó a Corá? Ya saben la historia. Pues se lo tragó la tierra junto con toda la parvada de que andaban de alborotadores queriéndole tumbar el puesto a Moshe. ¿Qué le pasó a Moshe? Cuando su hermana Miriam y su hermano Aarón hablaron mal de él, referente a la esposa, ¿sí? A Zipora, ¿sí? Porque recordemos que era midianita. ¿Y qué le pasó a Miriam? Se enfermó de Sará. ¿Y qué fue que hizo Moshe? Fue ante el Padre, ante el Eterno, y le dijo, mira, dame la sanidad a mi hermana, ¿sí? Tuvo que esperar 7 días, como lo dice la ley, en Baikra, ¿sí? Otro también sufrimiento que tuvo Aarón fue cuando él mismo subió con Aarón, cuando Aarón fue recogido. ¿Y qué dijo Moshe? Yo también quiero una muerte igual a la de mi hermano. Y bueno, pues la tuvo, ¿verdad? Pero igual, ¿qué pasó? El pueblo de Israel pensó que Moshe lo había matado, ¿verdad? Pero bueno, Hashem, recordemos que hizo como el cuerpo subía, y ya el pueblo de Israel entendió que fue una cuestión de llamado, que el Eterno ya le había dicho. Aarón ya sabía de ello, ¿sí? Moshe también sufrió muchas cosas, ¿sí? Muchas, para que nosotros, bueno, para que llegara Machías y Machías se entregara por nosotros y nosotros estuviéramos gozando de todo lo que, ese gran sacrificio que hizo nuestro Adón Yeshua, ¿sí?
Otra también muy grande que pasó Moshe, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en Bemidbar, capítulo 25, versículo del 6 al 9. Recordemos el brujo Bilam, que hizo de las suyas cuando no pudo maldecir al pueblo de Israel, que le dijo a Balac: oye Balac, pues no puedo, en lugar de maldecirlos los bendije, pero hay algo que podemos hacer, ¿sí? Recordemos que mandaron mujeres prohibidas al pueblo de Israel y bueno, pues ahí se involucraron, murieron muchos israelitas porque pecaron, y de hecho, más no recuerdo, una de ellas, la hija del rey, era exclusivamente para Moshe, porque así lo dijo. Pero quien tuvo el atrevimiento, y ahí también sufrió una gran aflicción, fue Moshe. Quien se tomó el atrevimiento fue el nombre de la midianita era Cosbi, y el nombre del hebreo era Simri. Y recordemos que ahí quien salió valientemente, ahora sí, a sacar la casta, fue Pinjas, ¿sí? Porque Moshe se quedó mudo, porque Simri le dijo: bueno, tú estás casada también con una midianita, pero una midianita conversa, ¿sí? Hay una gran aflicción porque se quedó mudo Moshe. Bueno, eso lo permitió el Eterno, porque a quien le dio la valentía y el arrojo fue a Pinjas, y de hecho Pinjas tiene una parashá completa, ¿sí? Entonces, muchos han pasado por aflicciones. Nuestros quienes también pasaron la aflicción, pues el patriarca Abraham también. Recordemos que Sara era una hermosa mujer. ¿Y qué dijo cuando llegó a Mitraín? No la guardó en un recipiente, dijo: no vaya a enamorarse de ella y se la vayan a llevar a Parot. Pues sí, desafortunadamente así fue. ¿Qué le pasó a Isaac? ¿Qué le pasó a Jacob con su hermano Esab? O sea, tanta historia en la Torah también. Pero Baruch Hashem, tenemos a un Mashiach, tenemos a Yeshua, que se hizo humano, y Él nos va a entender por todo lo que estemos pasando cada uno de nosotros, ¿sí? Yeshua quiere darte a conocer que Él fue humano. Él se sintió como cada uno de ustedes quizás, o como yo. Él, Yeshua, te entiende. ¿Qué nos toca? Meternos a la oración con Él. Él te va a ayudar y me va a ayudar y nos va a ayudar. Él te da la solución, me va a dar la solución y nos va a dar la solución perfecta. Él está dispuesto, Él quiere hacerlo, pero dale la oportunidad. Él entiende de ser despreciado, desechado, quebrantado, burlado, avergonzado, hasta el último día de su vida, golpeado, torturado hasta la muerte. ¿Qué nos queda? Meternos a la oración con Él, pedirle a Él como nuestro elocuente intercesor. Nos equivocamos, que ya no debemos equivocarnos, quienes ya lo conocemos, retornemos a Él, Él nos va a entender, Él va a saber tu aflicción, mi aflicción, mi dolor físico,
tu dolor físico, biológico, emocional, que nos toca retornar a Él. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Con esto cerramos el tema. Esperemos la próxima semana iniciar uno nuevo. Si mal no recuerdo, se llama Yeshua el Pastor. Hashem me los bendiga a ustedes y a cada uno de sus familias. Les mando la verajá y un fraternal abrazo a todos y cada uno de ellos, y especialmente a mi hermano Mario y a Rosy Aguilar. Hashem me los bendiga. Shalom.